Yo te invito a que abras la Biblia por el libro de Oseas en el capítulo 13. Somos cristianos y no nos cuesta decir 13. No nos importa. No decimos abrir la Biblia por el 12 más 1. Eso es algo estúpido. El número es el 13. Yo recuerdo que cuando nació mi primer hijo, una de las cosas que me llamó mucho la atención en el materno infantil es que hay 13 salas, pero la 13 no es 13, es 14. Hay 12 y pasa la 14. Y digo, ¿dónde está la 13? No hay 13. Nosotros somos cristianos, no nos importa decir 13. Y en el capítulo 13 de Oseas estamos, aunque es un capítulo triste. Un capítulo triste. Ahora lo veremos, hermanos, porque quiero comentar algo antes de empezar que nos va a poner en contexto y nos va a ayudar a entender todo lo que se va a desarrollar en este capítulo 13. Fijaos, la trama de la famosísima película Charlie y la fábrica de chocolate, o conocida también como Willy Wonka, es que los que consigan el ticket de oro puedan tener la maravillosa y única experiencia de entrar en la fábrica de chocolate que había cerrado sus puertas al público durante muchos años. Esa es la trama. Quien abriendo una tableta de chocolate Wonka encuentre un ticket dorado va a tener la oportunidad de entrar en la fábrica y disfrutar de ella, pues había estado cerrada al público por muchísimos años y ahora abría sus puertas para 5 personas. Sí, 5 fueron los afortunados. La película nos narra que fueron 5 niños los que consiguieron el ticket dorado, pero 4 de ellos por su mal hacer, por la maldad en sus corazones, eso dice la película, por la maldad de sus corazones no llegan al final del tour y se quedan sin premio. Entran, tienen la oportunidad, pero sus malos actos les llevan a fracasar y no consiguen terminar el tour. Solo uno, que permanece humilde, lo consigue. Charlie. Charlie llega hasta el final. Hermanos, el Israel que estamos estudiando en el libro de Oseas, este Israel del que estamos aprendiendo en el libro de Oseas, el Israel contemporáneo al profeta Oseas, ese reino del norte perdió su ticket dorado. También perdió la oportunidad que tuvo. Perdieron la oportunidad de sus vidas. No aprovecharon lo que Dios les había entregado. No aprovecharon lo que Dios les había dado. Lo perdieron, lo derrocharon. De eso trata Oseas capítulo 13. Leedlo conmigo y poco a poco entenderemos lo que el Señor nos quiere decir en estas preciosas palabras que nos inspiran, aunque sean tristes, deben inspirarnos y llevarnos a conclusiones buenas. Dice Oseas 13:1. Cuando Efraín hablaba, cundía el temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora siguen en su pecado. Con su plata se han hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, todo obra de artífices. Y entonces dicen a los sacrificadores que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se disipa, como la paja que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale por una chimenea. Pidamos al Señor que nos ayude a entender estas palabras, que podamos llegar a la raíz de lo que el Señor quiere transmitir en su palabra en esta mañana. Señor, confiamos en tu inspiración. Confiamos en tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Señor, que es útil, que puede enseñarnos. De hecho, nos enseña toda verdad. Y nosotros acudimos a ella en esta mañana también, con humildad y con sencillez de corazón. Señor, te pido que a través de ella tú hoy nos hables y traigas un mensaje importante a cada uno de nosotros. Señor, cada uno de nosotros en particular tiene que oír este mensaje. No estamos aquí por casualidad, Señor. Tú nos has traído y ante ti nos postramos. Señor, ante la luz venimos y queremos que esa luz ilumine ahora nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, interven con poder a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les dijo unos 700 años antes
todo lo que a cualquier hijo le gustaría oír de la boca de su padre. Dios le comunicó mucho tiempo antes a su pueblo todo lo que un hijo desea oír de la boca de su padre. Éxodo capítulo 19, versículo 4, el Señor se revela y se comunica a su pueblo y le dice: vosotros visteis lo que hice con los egipcios. ¿Visteis cómo os liberé? ¿Visteis cómo utilicé todo ese poder a través de las plagas para liberaros y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, ¿qué ocurrirá? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Tremenda la promesa que Dios le hace a este pueblo. Ya de primeras el Señor le da una tremenda promesa. Vosotros sois mi especial tesoro. Una nación seréis entre Dios y las demás naciones. O sea, seréis sacerdotes. Tendréis el privilegio de llamar a otras naciones a que vengan a mí. Tendréis el precioso privilegio de inspirar a otros pueblos a que acudan a Dios. Tendréis la maravillosa oportunidad de decirle a otros: en Dios hay bienestar, en Dios hay vida, en Dios hay lo que necesitáis, debéis volver a Dios. Hermanos, Dios los escogió sobre todas las naciones que había en la tierra. De hecho, les escogió antes de que se fundase el mundo, les escogió antes ni siquiera que fueran una nación. Dios les escogió de entre todos los pueblos y les vio de una manera especial. Les vio como esa persona que se encuentra algo de mucho valor. Les vio como esa persona que encontró un tesoro especial, un tesoro de tanto valor que no lo vende. Se lo queda para siempre, no lo suelta, es suyo para siempre. Les eligió y les apartó haciéndole especiales. Les hizo especiales, les colmó de bendiciones y les dio la oportunidad de oro. Una tremenda oportunidad a este pueblo. Éxodo capítulo 20. Dice que el Señor les comunica al principio a este pueblo. Habló Dios todas estas palabras y les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, te liberé, te rescaté de la tierra de Egipto, donde tú servías de casa de servidumbre. Eras esclavo y yo te liberé. Ahora tú no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor se revela a su pueblo nuevamente y les dice: a los que se den a otros dioses, a los que me mezclen con otros dioses falsos, si yo dejo de ser el único Dios para vosotros porque vosotros equivocadamente pensáis que hay otros dioses, castigaré vuestra maldad durante varias generaciones. 4 generaciones. Hermanos, en muchas ocasiones, el pecado tiene largas repercusiones. Incluso puede pasar de generación a generación. No tiene por qué, pero puede pasar de generación a generación. Pero como hemos leído, las bendiciones para los que obedecen, para los que mantienen su fidelidad y devoción al único Dios verdadero, son mayores, son eternas, son mucho más. Dice el versículo 6 de Éxodo capítulo 20, son millares. Hermanos, si una generación se contaba cada 40 años, simplemente tenemos que hacer la cuenta para saber cuántas eran las bendiciones. 40 por 1000, 40.000 años. Lo que el Señor está diciendo con esta última frase es que su castigo no es tan grande como sus bendiciones. Lo que el Señor está diciendo es que está más dispuesto a bendecir a su pueblo si le obedece.
Está diciendo que sus bendiciones pueden ser eternas. Y qué interesante. Sabiamente, sabiendo perfectamente el Señor lo que hacía, Dios puso estas bendiciones y maldiciones de Éxodo capítulo 20 justo después, fijaos, justo después de los 2 primeros mandamientos. No después de los 10, sino justo después de los 2 primeros mandamientos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros somos devotos a Dios, si nosotros honramos a Dios, entonces podremos hacer todo lo demás. Pero si no somos devotos a Dios, si no vivimos una vida de adoración a Dios, luego lo demás no nos va a importar absolutamente nada. Hermanos, ¿quién obedece los 8 restantes si no le importan los 2 primeros? ¿A quién le va a importar ir a la iglesia y guardar el día de reposo si no le importa a Dios en absoluto? ¿Quién va a frenar su mano de robar si no tiene temor de Dios? ¿Quién no va a mirar la mujer ajena y la va a codiciar si en su corazón no hay temor de Dios? Si no están los 2 primeros, al ser humano, a los hombres, los otros 8 no les importan. No sirven para nada. Si no existen, se incumplirá el resto. Hermanos, Israel recibió una oportunidad única. El pueblo escogido por Dios recibió el ticket dorado, un privilegio solo para escogidos. Versículo 6 del capítulo 20 de Éxodo. Misericordia por millares. ¿Y qué hizo? Lamentablemente la desperdició. La rechazó. Lamentablemente para el pueblo de Dios, Dios no fue el único. El pueblo de Dios había perdido la devoción. Lo que vemos en Oseas capítulo 13, en todo el libro de Oseas, podríamos decir, es que el pueblo de Dios había perdido la devoción a Dios. Había roto los 2 primeros mandamientos. Por lo tanto, los 8 restantes ya no estaban. No los vivían, no les importaban. Los Baales se habían mezclado con Dios. Tanto se habían mezclado, hasta tal punto que ya no veneraban a Dios, sino a un becerro de oro. Como quisieron hacer al principio, terminaron haciendo. Al principio quisieron adorar al becerro de oro, se corrigieron, pero terminaron adorando al becerro de oro. La perversión, la inmoralidad sexual, la infidelidad y otro tipo de aberraciones habían convertido al pueblo de Dios en algo peor que Sodoma y Gomorra. Por eso, leemos en 2 de Reyes capítulo 17, es el fin. La Biblia recoge cómo terminó la historia de este reino del norte. 2 de Reyes capítulo 17, del versículo 1 al versículo 6. Simplemente voy a parafrasearlo un poco, no leerlo entero. Dice el versículo 1 que el rey Oseas, hijo de Ela, no confundirlo con el profeta, este no es el profeta Oseas, este es el rey Oseas, hijo de Ela, el último rey del reino del norte, dice el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 4 que traicionó a Asiria con Egipto y no pagó tributo al rey de Asiria. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel. El rey lo tomó, el de Asiria. Lo primero que hizo fue quitar al rey de Israel del trono y lo apresó, lo castigó, pero no terminó ahí. Dice el versículo 6 que el rey de Asiria tomó Samaria, la capital, y llevó a Israel cautivo a Asiria. Este es el final del reino del norte. Este es el final de Israel como reino del norte. De eso habla este capítulo 13. Dice el versículo 1 que por todo el pecado de Israel, por haberse entregado a Baal, murió. Rompió los 2 primeros mandamientos y entonces pagó por ello según el pacto acordado en Éxodo capítulo 20. Hermanos, el problema es que el politeísmo, esto es, muchos dioses se había apoderado del pueblo. El pueblo se había hecho politeísta y eso los esclavizó. De tal forma que cuando Dios quiso comunicarse con ellos, no oían.
habían cerrado su oído. Se habían dado a tantos dioses que ya no eran capaces de discernir la voz del Dios verdadero. Y cuando Dios quiso traerles a ellos, no quisieron. No quisieron abandonar su idolatría y no quisieron volver a Dios. Y entonces les ocurrió un clásico dentro de la historia de la humanidad. Lo que estamos leyendo en Oseas es un clásico dentro de la historia de la humanidad. No solo le ha ocurrido a la nación de Israel, le ha ocurrido a muchos pueblos. ¿Cuál es ese clásico? Pues la nación que un día no frenó ni los enormes muros de Jericó, Israel, ahora desaparece. Eso es un clásico en la historia. Grandes naciones, grandes pueblos han caído y han desaparecido. Eso es lo que le ocurrió al Reino del Norte. Ya nunca más habría Reino del Norte. Israel como Reino del Norte nunca más existiría. Y os digo una cosa, hermanos. Esto no se debió a su mala política exterior. Esto no se debió a que jugueteaban con Asiria y luego jugueteaban con Egipto y luego volvían a Asiria. No, no se debió a eso. Ni tampoco se debió a un débil ejército. Israel tenía un ejército fuerte. Tampoco se debió a la falta de recursos. Israel tenía bastantes recursos. Sino que se debió a un cambio en el corazón. Su fracaso llegó por el cambio que hubo en sus corazones. Su fracaso llegó porque pasaron del Dios único verdadero a Baal. Ahí vino su error. Ahí llegó su fracaso. Y no a un Baal, sino, dice el versículo 2, a decenas, imágenes de fundición. Curiosamente, esta palabra en el hebreo es igual, idéntica a la palabra becerro de oro. Hicieron un montón de imágenes de fundición. Hicieron 2 becerros de oro y los colocaron en diferentes lugares para que el pueblo no bajase a Jerusalén a adorar, sino que se quedase adorando al becerro y dijeron, este becerro es Dios. Y dice Oseas, todo obra de artífices. Qué frase tan lapidaria. Todo obra de artífices. En definitiva, un hombre creando a un Dios. Hermanos, ¿puede haber algo más absurdo? Piénsalo bien. ¿Puede haber algo más irracional? Un hombre, la creación, creando a un ser divino. Es algo que no tiene ningún sentido. Es como decir que un bebé ha dado a luz a una madre. No tiene sentido. Es un imposible. ¿Puede haber algo más absurdo? Lamentablemente el ser humano puede llegar aún más bajo. Si leéis bien el texto, os daréis cuenta que el ser humano aún puede llegar más bajo. ¿Y va más bajo que creer que puede formar y crear un Dios? Sí, mucho más bajo. Aún puede llegar más bajo. Lo leéis ahí en el versículo 2. ¿Se puede llegar más bajo? Sí. Se le puede decir a la gente, se le puede exigir a la gente que bese a ese ídolo. Se le puede exigir a la gente que vaya y bese a ese ídolo. Hermanos, Oseas se está mofando al decir lo ridículo que es seguir, venerar a algo que no tiene vida, a algo que está muerto. Lamentablemente los que así actúan no se dan cuenta que lo que están haciendo es a Dios pequeño. Están intentando recoger al genio de la lámpara para meterlo dentro. Están haciendo a Dios muy, muy pequeño los que actúan de esta forma. El gran reino del norte, Israel, iba a desaparecer para siempre. Dice el versículo 3 que lo iba a ser como niebla, o como rocío, o como el humo que sale de una chimenea. Que sale, se ve y desaparece. Y eso ocurrió, hermanos, tristemente, en el año 722 a.C. Dice el versículo 4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí, esta palabra más bien es, yo te cuidé en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y una vez repletos, se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los acecharé.
Como osa que ha perdido a sus hijos, los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Tú perdiste o te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. Hermanos, esta es la última palabra. Y es que Dios siempre tiene la última palabra. Cuando el que siempre fue y el que siempre será, cuando el Eterno habla, todo y todos callan, sucumben. Todos oyen y agachan la cabeza. Y en estas palabras Dios es firme, tremendamente firme. Les recuerda que el trato, el acuerdo era que no conocieran a otros dioses. Esa palabra conocer significa que no tuvieran relación con ellos. Ese fue el trato. Un acuerdo de fidelidad. Las bases la cuentan el versículo 5. Jehová, el Salvador, el que siempre fue su Salvador, les liberó, les cuidó y les dio su buena, beneficiosa, preciosa ley en el desierto. Ley que debían seguir y les iría bien. Ley que debían obedecer y las cosas le irían bien. En definitiva, hacerlo produciría bendición instantánea. Y al principio fue así. El pueblo al principio obedeció. Aunque hubo algún que otro traspiés, aunque tropezaron al principio, obedecieron. Y las bendiciones no tardaron en llegar. Sustento. Dios les dio comida todos los días, desde que salieron de Egipto hasta que entraron en la tierra prometida. 40 años siendo fieles a ellos, dándole comida todos los días, comida fresca todas las mañanas. Les dio sanidad, curó todas sus enfermedades en el desierto. Les dio protección. Ningún pueblo pudo con ellos. Absolutamente ninguno pudo con ellos. Les dio fertilidad, una tierra que fluye leche y miel. Pero no supieron entender la abundancia. ¿Qué cosa? No supieron entender la abundancia. No permanecieron obedientes cuando fueron bendecidos, lo cual es un clásico dentro de la humanidad. Una vez saciados, se olvidaron del Señor. Wow. Todo lo que hacéis así con la cabeza es porque realmente estáis pensando, es una realidad. Una vez saciado nuestro estómago, qué pronto nos olvidamos. Por eso dice Proverbios, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. Tampoco me des poco para que te maldiga. Dame lo justo y necesario. Estos estaban saciados, hastiados y se olvidaron de Dios. Nos lo ha ido diciendo el profeta Oseas capítulo por capítulo. Lo ha ido desglosando cómo el pueblo actuó ante las bendiciones de Dios. Dios les bendijo, pero ellos, capítulo 5, versículo 4, amaron el pecado. Dios les bendijo, pero ellos, capítulo 8, versículo 7, sembraron vientos y por eso recogieron tempestades. Dios se acercó a hablarles, lo cual es una tremenda bendición, pero ellos, capítulo 8, versículo 12 y capítulo 11, versículo 2, tuvieron sordera voluntaria. Cerraron sus oídos a lo que Dios les decía. Dios les bendijo, se acercó a ellos para traerles a su presencia, pero ellos, capítulo 4, versículo 16, capítulo 11, versículo 7, fueron testarudos, cabezones. Dios quiso recuperar la relación, volver a estar junto a ellos, pero ellos, capítulo 7, versículo 13, le abandonaron. Dios les bendijo y les bendijo, pero ellos le rechazaban y le rechazaban. Y todo esto, hermanos, todo esto que hemos visto en Oseas, ocurría bajo la gran misericordia de Dios que se resistía, se autorresistía a castigarles, confiando que en algún momento pudieran cambiar de opinión. Qué bueno es Dios. Pero no lo hicieron. Nunca lo hicieron. No pudo ser. Y entonces, porque no pudo ser, entonces ocurrió lo que dice el comentarista Kittner. El Salvador se convirtió en depredador. El que le salvó de Egipto ahora era un depredador.
versículos 7 y 8. Sería un león, sería un leopardo, sería una osa. Estos animales son conocidos, eran conocidos y son conocidos por su implacable manera de acabar con su presa. El Salvador se convertiría en depredador. Al olvidarse de que Dios era su Salvador desde el principio, cayeron en sus garras. Triste. Serían destruidos porque, como dice el versículo 9, estaban en su contra. Eso es lo que dice realmente el original. Estaban en contra de su ayuda, no aceptaron su ayuda. Y ahora, versículo 10, ahora que ya no tenían su ayuda, ¿dónde está tu rey para que te salve? En todas tus ciudades y tus jueces a los que dijiste, dame un rey y príncipes, te di un rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Le vendrán dolores de mujer que da a luz, pero es un hijo insensato, pues no se colocó a tiempo en el punto mismo de nacer. Es como si el bebé que está sufriendo dentro de su madre ve la puerta de salida y dice, me pondré de nalgas. Es mejor salir de nalgas. Así de insensato fue Israel. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista. ¿Quién podría ayudarles? ¿Quién iba a ser ahora su ayuda cuando Dios pasase de salvador a depredador? Pues Israel buscó ayuda en sus reyes, en todos sus reyes, con los que habían hecho esos pactos de sometimiento, a los que se habían sometido, habían prometido fidelidad, a Asiria, a Egipto. Y no les ayudaron, porque todo fue mentira, todo era de plástico. Sus propios reyes, los de Israel, se mataban entre sí. Y a los que habían dado su confianza, Egipto y Asiria, al final fueron sus verdugos. Todo por no seguir en devoción. Todo por no seguir adorando al Rey de Reyes. Hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis muy importante. Porque si leemos el versículo 14 en nuestra querida y amada Reina Verdadera, no lo entendemos plenamente. Esto me cuesta decirlo, ¿eh? Me cuesta mucho decir lo que voy a decir. No lo vamos a entender plenamente. ¿Alguien tiene aquí la Biblia de las Américas? Nadie. De vez en cuando habría que echarle un vistazo a la Biblia de las Américas. Porque si leemos el versículo de la Biblia de las Américas, nos daremos cuenta que el versículo 14 no es una afirmación de que Dios les iba a proteger y les iba a librar. Primeramente porque no tiene sentido con la última frase que dice el versículo 14. Mi bondad, mi compasión se va a ocultar de mis ojos, entonces no casan las dos ideas. Por lo tanto, la Reina Valera traduce el versículo 14 desde el original como si fuese una afirmación de que Dios les iba a librar. Pero el original en griego es todo lo, en hebreo, perdón, el original en hebreo es todo lo contrario. No sé si tenemos ahí la posibilidad de verlo, Samuel. Porque el original en el hebreo son un conjunto de preguntas retóricas. Lo que realmente está diciendo Dios en el versículo 14 es, ¿los libraré del poder del Seol? La respuesta es no. ¿Los redimiré de la muerte? La respuesta es no. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? Hermanos, lo que Dios está haciendo es llamando al castigo para que venga. No está diciendo que les va a librar, le está diciendo que el castigo va a venir. ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Lo que Dios está diciendo es, voy a cumplir lo que dije, no voy a cambiar de parecer, se llevará a cabo todo lo acordado. Éxodo capítulo 20. Curiosamente, estas son palabras que Pablo utilizó en 1 Corintios capítulo 15. Seguramente cuando la habéis leído en esta traducción de la Biblia de las Américas, se os ha venido a la cabeza las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, que dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué palabra está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8. Y aquí vienen las de Oseas. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero, gran diferencia entre Oseas y el Nuevo Testamento, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Pablo está en esencia diciendo en estos versículos es que el nuevo pacto en Cristo es mejor y mayor. Eso es lo que está diciendo el apóstol, que si no hubiese sido por la gracia de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio sobre la cruz, nosotros pagaríamos igual que pagó Israel, con nuestra propia muerte. Hermano, la lección del pacto del Sinaí es que nadie puede obedecerlo. La lección que nos da la ley del Antiguo Testamento, lo que nos enseña la ley del Antiguo Testamento, es que ninguno de nosotros podemos cumplirla. Nadie puede cumplirla a la perfección. Es una mala noticia, pero esa mala noticia fue la que trajo la buena noticia, el nuevo pacto. Hermanos, el antiguo pacto, la antigua ley, lo que siempre hizo es señalar al nuevo pacto. Lo que el antiguo pacto siempre nos decía es apunto hacia otra dirección. No es por obras, es por gracia. No es a través de mí, es a través de otro. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo cumpliendo con lo que nosotros no podíamos cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros también habíamos perdido la devoción. Nosotros en otro tiempo habíamos perdido la devoción. Habíamos roto los 2 primeros mandamientos. Todos los restantes nos daban igual. Habíamos perdido nuestra oportunidad de oro. Nosotros también hubo un tiempo donde perdimos el ticket dorado. ¿Y la ley qué hacía? La ley tenía el poder de señalarnos como culpables. La ley tenía el poder de decirnos, sois culpables pues habéis infringido los mandamientos de Dios. Por lo tanto, debíamos pagar con lo acordado. Éxodo capítulo 20. Por eso Dios llamó a la muerte para que viniera. Pero no sobre nosotros. Esta es la gran noticia. No sobre ti y no sobre mí. Llamó a la muerte para que viniera sobre su propio Hijo Jesucristo. La muerte tenía que venir. El castigo tenía que llegar. La ira de Dios se iba a derramar sí o sí, pero no sobre ti y no sobre mí, sino sobre su Hijo Jesucristo. Y dice el versículo 15 de Oseas 13, aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el viento del este, Asiria, el viento de Jehová que sube del desierto, el que el Señor va a usar, y se secará su manantial, se agotará su fuente. Él despojará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. ¿Os acordáis que decía al principio, vosotros sois mi especial tesoro? Asiria va a venir, lo va a abrir y se va a llevar todas las joyas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán espadas, sus hijos serán estrellados y a verte a sus mujeres encintas. Hermanos, Asiria secaría todo, eso dice la historia. La historia certifica que Asiria arrasaría con todo el reino del norte. De hecho, dice el comentario bíblico, el asedio duró 3 años, como también certifica la Biblia en 2 de Reyes 17:15. 3 años de asedio, tiempo más que suficiente para que se produjeran estos actos. Sin duda, la capital, Samaria, sufrió mucho. Cuando cayó, los asirios acabaron con su historia como capital. ¿Qué había entre judíos y samaritanos? Rivalidad. No había reverencia hacia Samaria, había odio hacia Samaria. Por lo tanto, es correcto lo que dice el comentario. Los asirios acabaron con su historia como capital. Samaria nunca más fue capital. La convirtieron en un lugar desolado. Llegaron a tomar cautivos a 27.290 israelitas de Samaria. Por eso, los leones
y otros animales salvajes literalmente andaban a sus anchas. Dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, este es un capítulo triste, lo sé. Pero la idea que sobrevuela es muy importante. Es triste, pero la idea que sobrevuela es la de lo que pudieron ser y no quisieron. Lo que pudieron alcanzar y rechazaron. Yo creo que es vital para los hombres reconocer que solo Dios es Dios. Por eso hoy es un buen día para ti. Porque es importantísimo que todo ser humano, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es importantísimo que todos confiesen que Dios es Dios y no reducirlo a imágenes, a estatuas, a amuletos. No hacerlo pequeño. Es importante que todos los seres humanos, todos los hombres, reconozcan que Dios es Dios. Porque el error más grande que ha cometido, comete y tristemente cometerá la humanidad es abandonar la devoción al único Dios verdadero. Ese es el error más grande que el ser humano puede cometer. Oseas, el libro que estamos a punto de culminar la semana que viene y terminará en una nota mucho más alta. Oseas, el libro que hemos estado estudiando desde el verano, es un llamado a volver a la devoción. Es un llamado a volver a la obediencia. Es un llamado para el creyente a volver a la fidelidad. Pero si tú no eres creyente, tú aún no has dado tu vida, no te has convertido, no has entregado tu vida a Jesucristo, entonces para ti, es un llamado a arrepentirte. Por eso hoy también es el mejor momento para un cambio en el corazón. Hoy, siglos después, sigue siendo importante un cambio en el corazón, pero no como el de Israel, que cambió a Dios por Baal, sino a la inversa. Es momento de cambiar a Baal por el Dios verdadero, por el Dios único. Es momento de dejar la idolatría y volver a Dios, al eterno. Es momento de convertirse. La luz llega. Quiere alumbrar tu vida, quiere alumbrar tu hogar, quiere alumbrar tu corazón, quiere alumbrar tu futuro y darte esperanza. Hoy es el día de arrepentirse por haber vivido dando nuestra devoción a todo lo demás menos a Dios. Hoy es un día donde Dios te da la oportunidad de oro y te dice lo que eres sin Cristo. Te anuncia cómo está tu situación sin Cristo, pero también te promete lo que puedes ser con Cristo. Deja de vivir en lo que podría ser y mejor vive en lo que Dios puede hacer. Por eso dice la Escritura en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas. Nuevamente el Señor amplía su misericordia, dice, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy es un buen día para ti. Hoy es un día tremendo para ti. Hoy es un día glorioso para ti. Sí, Oseas 13 es un texto triste. Pero si tú invocas en esta tristeza y arrepentimiento el nombre del Señor, serás salvo. Esta es tu oportunidad de oro. Sé salvo del poder del pecado. Sé salvo de la tiranía de la carne. Sé salvo de la ira de Dios. Arrepiéntete y ve a Cristo el Salvador. Él viene, Él se acerca. No lo dejes. Te está dando una oportunidad de oro. Entrégale tu vida. Y la tristeza y el llanto se convertirá en baile. La oscuridad se convertirá en luz. Y nuestro corazón, teñido, será más blanco que la nieve.
Son buenas noticias, no las desperdicies. Oye lo que el Señor te habla, lo que el Señor te dice y entrega tu vida al Salvador. Solo en Él hay esperanza. Lamentablemente el pueblo de Israel la desperdició, pero hay un capítulo 14 y en eso confiamos. Oramos. Señor, gracias por tu tremenda, enorme, gloriosa, preciosa salvación. Hoy nos gloriamos en tu salvación. Hoy, Señor, una vez más nos gozamos ante la mesa del Señor en lo que tú has hecho por nosotros. Sí, vemos tu sacrificio, nos entristece. Vemos lo que costó y nos duele, pero nos gozamos que tú hayas tenido compasión de nosotros. Nos alegramos, Señor, profundamente de que nosotros no hayamos tenido que pasar por ahí. Muchas gracias por ocupar nuestro lugar, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por darte a nuestro favor. Muchas gracias, Jesús, por estar dispuesto desde antes de la fundación del mundo a venir y entregar hasta la última gota de tu sangre. Muchas gracias por haber traído esa noticia a nuestros oídos, por poderla predicar en el día de hoy, por esa tremenda oportunidad de oro que tú nos has concedido. Señor, nosotros tememos tu nombre. Eso nos ha dado la sabiduría para recibir en nuestros corazones a la luz que se acerca, a Jesucristo. Por eso yo te pido que ese temor hoy llene los corazones de aquellos que aún no han abierto su corazón a Jesús. Y que tú, Señor, puedas nacer ahí, puedas convertirles, renovarles, regenerarles, hacerles nuevas criaturas. Esa es nuestra oración. Salva tú, Señor. Tú eres el Salvador. Toca estos corazones que se puedan arrepentir y recibir esta preciosa noticia. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.